vamos a arrancar, dejen pongo por acá la camarita. Gabriel también, sí, nos acompañas por ahí, que nos acompaña semana con semana en estas pláticas de crecimiento estratégico. Perfecto, pues les agradezco a todos muchísimo el estar en este tiempo, en esta conferencia. Y pues Gabriel, si gustas presentarte, que bueno, pues eres el ponente semana a semana de estas charlas. Entonces, platícanos, Javier, para todo aquel que todavía no te conoce, quién eres, a qué te dedicas y un poquito de tu historia, un poquito de tu background, para que pues se den una idea de todo lo que has hecho. Bien, soy el ingeniero Gabriel Martínez Ordóñez, tengo maestría en Administración del TEC de Monterrey y me dediqué a ingeniería 2 años de mi carrera y más de 30 años a trabajar para el área de mercadotecnia y comercial de diversas empresas. Tu business está Philips Iluminación, está Trooper, está Rotoplas, está una empresa de tecnología de la información y de complements. Y en empresas business to consumer, Sabritas, Bacardí y PepsiCo, algunos emprendimientos propios para consultoría de mercadotecnia, y di clases en el Tecnológico de Monterrey de investigación de mercados y de desarrollo de productos. Y bueno, también durante las últimas épocas que estuve contratado, fui director comercial de una agencia de investigación de mercados que le realizaba investigación a Coca-Cola, a Nissan, a BBVA, a Grupo Posadas, a AT&T, a Liverpool, a Nissan, a Essity, una empresa de papel, y varias otras empresas. Y la idea es platicar con Ay, Gabriel, se está cortando un poquito de vuelta el audio. ustedes sobre una solución que ofrezco para, y tú me dices si me cambio el celular por si no agarra bien la señal como la vez pasada, pues, ¿no? Sí, como Eh, que, Les comentaba entonces que esa fue mi background, y me dedico ahora a ayudar a empresas a través de investigación de mercados a desarrollar sus estrategias, considerando todo su información interna, como son el análisis FODA, como la definición de misión, visión y estrategias, así como definición de estrategias genéricas de mercado y de mercadotecnia, para después toda esa información conjuntarla con una investigación de la oferta de valor, preguntando al consumidor, preguntando al distribuidor, a los ejecutivos de la empresa, e investigando, obviamente, esto mismo, pero con la competencia, ¿no? Entonces, la idea es platicar un poquito sobre esto, y claro. obviamente si tienen alguna duda de qué investigar y qué no, y qué tanto me conviene una u otra, pues podemos platicar al respecto, debido a que me ha tocado estar en investigación de mercados, pues ya muchísimos años, pues, ¿no? Pero es de vital importancia para cualquier esfuerzo mercadológico. Ok, perfecto. Pues Gabriel, ¿te parece bien si pongo tu presentación y comienzas a hablarnos al respecto? Y bueno, pues para resumir un poco lo que nos está platicando Gabriel, básicamente, y los que no han estado en las conferencias pasadas, lo que hemos estado hablando es qué importante es tener información de nuestros propios negocios y de nuestros consumidores para poder tomar decisiones dentro del negocio. Si no estás recabando esta información, si tú no estás haciendo este tipo de estrategia estadística, de estrategia para poder tener información valiosa de cómo estás midiendo tu presencia en el mercado, realmente no puedes crecer tu empresa, vas a ciegas, vas a estar invirtiendo en donde no lo necesitas y vas a estar teniendo déficits en donde sí necesitas el dinero. Entonces, queremos aprender a hacerlo, como bien lo decía Gabriel. Gabriel trabajó para un montón de empresas muy grandes y todas tienen perfectamente definido por qué un método, prácticamente método científico aplicado a nuestro crecimiento empresarial, es la mejor opción que estar
chupando el dedo, viendo para dónde va el aire y más o menos atinándole a lo que creemos que puede ser una buena apuesta, ¿no? Entonces vamos a comenzar, voy compartiendo la pantalla de la presentación de Gabriel, de un segundito, y por aquí nos vamos a presentar. Ok, presentar. Y listo, Gabriel, tú me dices si ya se ve tu presentación. Ahí está. Perfecto. Pues adelante. Sí, yo la veo aquí muy bien. Este, entonces, déjame, me quito aquí de la. Bueno, y esta es una presentación para preguntar a ustedes por qué no todas las estrategias funcionan. No funcionan mediante la percepción incompleta y exclusiva del director general o un equipo directivo, generando lo que muchas veces llamamos ceguera del taller, pues, ¿no? Y cayendo en el principal pecado de mercadólogos, que es definir estrategias y desarrollar programas comerciales en función a lo que ellos piensan que es lo correcto. No debe de ser así, siempre debe ser en función a lo que piensa y en función a los insights del consumidor, pues, ¿no? De su grupo objetivo, al que le están vendiendo. Entonces, ahora vamos al siguiente slide. En el siguiente slide, se comenta, bueno, para que las estrategias funcionen, estas siempre deben de, primero que nada, reflejar los gustos y preferencias de los consumidores, eh, de los diversos segmentos, ¿no? Y para cada segmento hay que considerar tener información geográfica, psicográfica, demográfica y de comportamientos, pues, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener toda esta información para poder saber, bueno, cómo llego a mi consumidor, cómo le vendo, ¿no? Aquí les tengo un ejemplo muy claro que en alguna ocasión me tocó ver en el in-house de medios y producción publicitaria de PepsiCo, en donde me tocó trabajar, que nos le comprábamos medios a diferentes empresas como Gerber, Pepsi y todas las marcas de PepsiCo como Sabritas, Gatorade, Gamesa, y algunas unas otras, este, empresas, inclusive algunas. Se corta un poco, Gabriel, de vuelta el audio. Hola, hola, Gabriel. Ok, vamos a darle unos segunditos a Gabriel, que siempre de repente lo agarramos cuando está lloviendo por allá donde él está y tiene algunos problemillas a veces en el tema del internet. Pero justamente, bueno, aprovechando que se quedó en esta diapositiva, eh, muchas veces nosotros cuando estamos identificando al tipo de cliente al cual queremos llegar, sobre todo si tenemos un producto o un servicio high ticket, pues queremos pues, gente que tenga dinero y gente que nos pueda pagar y gente que esté cerca de donde yo distribuyo o donde tengo el servicio, ¿no? Y a veces nos quedamos demasiado en la superficie de cómo estamos definiendo a nuestros posibles clientes. Entonces yo creo que justo el tener conciencia de no solamente en dónde está, o no solamente lo que está pensando o las actividades que tiene la persona en la cual yo estoy pensando que me va a comprar, pues es lo importante, ¿no? Sino tenemos que tenerlo en consideración de manera integral, ¿no? Debemos de saber dónde está ubicado, cuáles son sus características en cuanto a comportamiento, qué edad tiene, a qué lugares asiste o qué tipo de entretenimiento consume, entre muchas otras cosas, y eso pues solamente lo podemos tener a través de pues encuestas, a través de estar pues, recaudando investigación sobre nuestros propios consumidores. Gabriel, ¿ya estás por ahí? Algo, sí, 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 me conecté aquí al celular porque tenía mala señal acá
en la laptop, Perfecto, pero ya estoy listo, aquí de adelante. regreso. Y les estaba comentando que esta parte, sobre todo esta parte de comportamiento, es muy importante entenderla, porque hay que considerar dentro de esta parte el patrón de compra, ¿no? ¿Cómo compras? Y por ejemplo, un caso aquí muy interesante que alguna vez me tocó, en el in-house de medios de PepsiCo le contratábamos a muchas empresas y una de ellas era Novartis, tienen una marca, o tienen una marca que es Voltaren, y esta empresa de Voltaren, bueno, pues les comprábamos sus medios y todo esto, pero al final, por medio de investigación nos dimos cuenta que los que compraban la pomada no eran los hombres que se lastimaban jugando fútbol, sino realmente la pomada se les compraba la mujer, la esposa, pues, ¿no? Entonces, todo estaba diseñado para llegar con publicidad y todo esto para el hombre, pero la que compraba era la mujer. Y entonces dijimos, bueno, recomendamos hacer un cambio de pauta para que la pauta no vaya orientada a esos programas de televisión en donde que están viendo los hombres, sino más bien los que están viendo las mujeres, porque esas son las que compran la pomada para el esposo, ¿no? Entonces se hizo ese cambio de pauta, aceptaron, ¿y qué creen? Pues que creció la venta 50%, ¿no? Y creció 50% porque, pues bueno, ahí el ama de casa es la que compra, el 70-80% de las compras en un hogar la realiza el ama de compra, el ama de casa, pues, ¿no? Entonces hay que considerar todos esos tipos de segmentación y inclusive considerando, como les comentaba, esto que es el patrón de compra, ¿no? ¿Quién es el que compra, por ejemplo, ¿no? Vámonos al otro slide para también considerar que para que las estrategias funcionen, estas también deben de considerar la experiencia de los operadores relevantes de mercado. Activos claves de los distribuidores, de la empresa, de la competencia, obviamente de los distribuidores, porque hay mercados como por ejemplo el de Philips Iluminación, donde me tocó laborar algunos años, en donde el rey no es el consumidor final, es el distribuidor, pues, ¿no? Porque el distribuidor es el que utiliza, en ese caso, para el producto que nosotros comercializamos, que eran focos, era el que, digamos, ponía los focos en ciertas lámparas y lo recomendaba o lo vendía, digamos, para ciertos sectores de gobierno y todo esto, pero el que realmente nos compraba y con el que estábamos viendo el poder vender más era ese rey que era el distribuidor, ¿no? En algunas ocasiones, no siempre, depende de cuál sea el canal que estés utilizando para venderlo, ¿no? Por ejemplo, también en Philips nos tocó en alguna ocasión vender algunos focos que se vendían, sí, mucho con distribuidores, pero también mucho en tiendas de autoservicio y en muchos changarritos, pues, ¿no? En esa época se vendían focos incandescentes transparentes que no tenían, digamos, algún tipo de pantallita para que no deslumbrara todo, y los focos estaban controlados en precio. Entonces, todos esos focos, digamos, se vendían a un precio y no podías venderlo más caro, entonces pues, estaba sufriendo la empresa porque la mayoría de su volumen de ventas estaba controlada por un precio de gobierno, entonces no podías obtener tu utilidad. Debido a lo cual se innovó en términos al tipo de foco y se desarrolló un foco más tipo aperlado y con un tipo de recubrimiento interior que se llamaba Softon en ese momento. Y entonces pudimos vender un producto diferenciado, o sea, innovar con un producto diferenciado al cual con el cual podíamos tener una mayor utilidad, pues, ¿no? Nos podíamos salir del control de precios porque ya no tenía esas características el foco y entonces pudimos vender una gran cantidad de esos productos a un mayor precio y mejorar la rentabilidad de la empresa, pues, ¿no? Entonces, Claro. son características que se tiene que investigar, pero se tiene que preguntar, pues, a los distribuidores, a toda la empresa, a todos los personajes relevantes a la venta del producto para poder entonces Claro. buscar qué caminos diferentes puede o debe desarrollar la empresa para vender con una mayor rentabilidad. Y fíjate qué También para que, interesante, Gabriel, perdón que te interrumpa, fíjate qué interesante los dos sí, ejemplos que nos también para das. que funcionen las estrategias, si nos vamos al otro slide, sí,
Sí, te decía, fíjate que, perdón que te interrumpa, fíjate qué interesante que en los dos ejemplos que nos das, la competitividad y el crecimiento vienen por dos factores muy, muy diferentes, ¿no? Siempre estamos como que tratando de cazar cuál es la estrategia de, ay, por favor, dígame el secreto, la estrategia, la magia que hizo tal empresa, ¿no? Y a veces son cosas tan sencillas, ¿no? Como lo que decías hace rato, oye, es que los anuncios simplemente ponlos en otro horario, porque en el horario que te estás tratando de hacerlo, pues no te van a funcionar. Y en el otro horario sí, porque es donde mira la señora que es la que hace las compras. Eso me parece un ejemplo extraordinario y muchas veces ahora lo podemos ver en la publicidad online, ¿no? Muchas empresas yo me he topado con ellas que dicen, es que estoy haciendo un gran gasto de publicidad en internet y le meto 1,000, 2,000, 3,000 dólares y no veo resultados o los resultados que estoy viendo pues son muy, muy poco, crece muy poco por más y más y lana que le meto. Pues es lo mismo, ¿no? Es que te estás anunciando en el lugar equivocado, estás poniendo tu dinero y tus anuncios en un lugar incorrecto. Entonces ahí la parte de dónde nos estamos mostrando, de dónde estamos mostrando nuestra empresa, muy probablemente sea un factor de crecimiento que no estamos aprovechando, no estamos midiendo, y pues no vamos a saber nunca por dónde si no estudiamos los números y no estudiamos el mercado. Y el otro ejemplo que acabo de dar extraordinario que es, oye, si hay un canal de distribución que está tremendamente competido, donde no tienes oportunidad de crecer, de hacer o de moverte en ese sentido. Yo he visto también muchos empresarios tener la frustración de, bueno, es que mi canal principal de venta es el Oxxo. O mi canal principal de venta es Walmart, ¿no? Y Walmart y Oxxo son de las cadenas que son muy duras que de repente te dicen, no, te pago dentro de 90 días y llegan la fecha y no, ¿qué crees que hubo otro tema y te pago de otros 30 días y cosas así? Entonces no tienes la capacidad de, como te tienen atrapado en ese canal de distribución, pues no tienes la capacidad de decidir, de innovar, etcétera. Y entonces me encanta esa decisión que dices, bueno, ¿qué pasa si modifico un poco mi producto? Me salgo de ese canal que está totalmente apretado y me pongo mejor a innovar sobre otro tipo de productos, sobre otro tipo de precios, en donde ya no estoy atrapado con uno o dos competidores, sino compito con todo el demás mercado y tal vez pueda tener mejores expectativas. Entonces yo creo que ahí sí nos pone a pensar en de qué manera puedo hacer ese pequeño switcheo, hacer ese pequeño cambio en base a datos para entonces sí yo lograr un crecimiento que tal vez en este momento estoy frustrado, no veo por dónde, no veo de qué manera tengo que invertir para hacerlo. Fernando Villarreal nos manda por aquí en el chat una pregunta, dice, ¿se pueden hacer específicas? Estoy entendiendo que habla de las encuestas o de los estudios para recaudar ese tipo de información. ¿Qué tipo de formato nos conviene? O sea, ¿hay algún tipo de formato específico? Gabriel, con respecto al levantamiento de información, ¿tú qué nos recomiendas? Perdón, ahí como que te perdí un poquito. Ajá. Te estabas refiriendo a una pauta específica para No, cada... a la pregunta que nos hace Fernando en el chat, la pregunta es, ¿se pueden hacer específicas? Entiendo que son la parte de las encuestas, lo completaría como, ¿se pueden hacer encuestas específicas para recaudar ese tipo de información? ¿Hay algún tipo de formato que se pueda usar? Sí, por supuesto. O sea, normalmente hay muchas encuestas que son encuestas ya periódicas para tener información pues recurrente y estar midiendo cómo está el conocimiento de la marca o cómo está la evaluación en cuanto al sabor, o características, atributos de la marca, pero muchas investigaciones se hacen ad hoc quiere decir a la medida, pues, ¿no? O sea, según a las características o las circunstancias. Sí, todas o muchas investigaciones se hacen ad hoc y se preguntan específicamente sobre ciertos dolores que puede tener el producto, servicio o la marca, pues, ¿no? Si nos vamos al próximo slide, ahí viene un poquito, digamos, de ese tipo de información.
el- muchas veces se hacen investigaciones eh, para poder entender qué pasa con la experiencia que tiene el usuario en cierto punto del Customer Journey, ¿no? El Customer Journey son los puntos de contacto que tiene el cliente con la marca. Entonces, normalmente se evalúa cómo los consumidores se sienten y cómo califican cada uno de esos contactos que tienen con la, con la marca, y entonces se puede saber, bueno, aquí estoy muy bien, aquí baja un poco, entonces ahí encuentras tus áreas de oportunidad, pero muchas veces tienes una cierta investigación, encuentras ciertos puntos débiles, y luego entonces ya haces una investigación específica para preguntar el por qué estás mal en todos cada uno de esos puntos, pues, ¿no? Aquí no hay que olvidar es que se hacen investigaciones en donde muchas veces son genéricas, siempre salen, digamos, algunas oportunidades, y luego muchas veces conviene hacer una nueva investigación sobre los puntos específicos en donde saliste mal en la evaluación, para preguntar los porqués y el cómo solucionarían ellos, o qué piensan que debería de cambiar la empresa. Entonces, muchas veces esos preguntas específicas son derivadas de hallazgos que se encontraron en la primera investigación, pues, ¿no? Entonces aquí lo importante es considerar que pues las grandes empresas, todas las grandes empresas que ustedes conozcan, realizan investigación de mercados, y es un proceso ya sistemático, periódico, que llevan a cabo para poder definir sus estrategias. Normalmente esas empresas de este tamaño en agosto, septiembre están eh, desarrollando su plan estratégico, que lo basan en investigación que han realizado ellos, y ya después en octubre, noviembre, hacen su plan operativo anual con, con las estrategias que ya pudieron desarrollar con la investigación que tuvieron durante los primeros 6, 7 meses del año, y que van a reflejar en la estrategia que definen en el octavo mes, octavo, noveno mes, y a lo mejor ya en el décimo lo traducen a un plan operativo. Pero sí, obviamente todo esto o sea, se pueden hacer, o todas las investigaciones, la mayoría de las investigaciones son investigaciones ad hoc, diseñados específicamente a los hallazgos que se pueden tener, ¿no? Todo esto, digamos, para que funcione, obviamente se deben de considerar esas cuestiones, y después de eso hay que considerar que también para que funcionen deben estar sustentadas estas estrategias en una investigación bien diseñada, ¿no? Que es el slide que sigue. eh, que debe considerar, este, podrías pasar al siguiente slide, ese perfecto. Debe considerarse un tamaño de muestra adecuada, una duración adecuada, porque no pueden ser cuestionarios muy largos, dependiendo de cómo, cómo estés haciendo el contacto con el entrevistado. Puede ser un poquito más largo o menos largo, pero la idea es que sea lo más corto posible, para que no se sesgue la información, para que no empiecen a responder por responder y no tengas veracidad en la información, pues, ¿no? Entonces debe ser una muestra adecuada, con un tamaño representativo, una duración adecuada, con un levantamiento personal. En la mayoría de las ocasiones son mejores las investigaciones con levantamiento personal, ya sea cara a cara, o telefónico, este, y con la profundidad requerida para poder obtener insights relevantes. Hay otro tipo de investigación que son la investigación online, que muchas veces a ustedes se topan en ciertos puntos de venta, que funcionan, pero funcionan cuando son preguntas muy, muy específicas, muy cortas, muy al punto, y funcionan, pero no te ayudan ese tipo de investigaciones a obtener insights. Esos insights son hallazgos que te hablan un poco sobre la experiencia y el sentimiento que tienen los consumidores respecto a una marca. Entonces, lo más rico de una investigación es esa pregunta directa, y esa profundización sobre los porqués ven los consumidores, cómo ven a las marcas, y los porqués de cómo lo ven, cómo lo evalúan, y cómo se sienten al respecto, y cómo recomendarían que debería de hacerlo, ¿no? Y también muchas veces
el llegar a preguntar, bueno, y cómo ves a este producto y servicio en el futuro, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas, ¿no? Para poder tener una pauta de innovación, que eso también es algo que requiere una empresa, pues, ¿no? Entonces, aquí como la investigación se tiene que establecer Ahí te perdimos, cuál es Gabriel, de el vuelta. objetivo, cuál es la técnica para levantar la información, tecnología, cómo vas a utilizar esas. Ahí ya me escuchan mejor. Perfecto, ¿Cuáles sí. son los objetivos, este, las posibles profesiones que puede haber, cómo lo planeas, cómo en términos de ubicación de lugares, de tiempos, de calendarios, cómo vas a medir y cómo vas a analizar, pues, ¿no? Eso son todo lo que debes de considerar para hacer una investigación profesional, pues, ¿no? Vámonos al siguiente slide. En el siguiente slide, aquí lo que considerar es que aparte de considerar todo esto para Se vuelve a cortar, Gabriel, de vuelta. estrategias, hay que diseñar. El propósito fundamental de un negocio es obtener y retener clientes. Me muevo aquí. El objetivo principal de una empresa es obtener y retener clientes, ¿no? Ese es el motivo más importante, pues, ¿no? Entonces hay que considerar si tu empresa no es una empresa gigante como Coca-Cola, Procter Gamble o Unilever, o todos ellos tienen grandes presupuestos y pueden hacer una gran investigación. Pero si tú eres una empresa pequeña, lo que hay que considerar primero que nada es que este objetivo es el fundamental, obtener y retener clientes. Entonces, tu investigación debe de orientarse en cómo vas a obtener y retener clientes, para que sea una investigación más a modo, más a tamaño de tu empresa y sea algo que realmente te funcione, pues, ¿no? Entonces, debes preguntar con tus clientes y debes de profundizar en cómo estás obteniendo esos leads y cómo estás haciendo esa conversión para que confíen en ti y que adquieran tus productos o tus servicios, ¿no? Y obviamente, pues debes, en función a esa investigación, desarrollar una estrategia que son las pautas de acción, qué es lo que debes hacer, qué debes de implementar en tu negocio para pues, tener un impacto comercial, ¿no? Para que mejore tu venta y tu rentabilidad. Entonces, vámonos al siguiente slide. Que en el siguiente slide, aquí de lo que habla es que en las soluciones que ofrecemos, es que primero se desarrolla una solución basada en dos etapas. La primera etapa es un análisis experto de la empresa en donde se analizan las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, las condiciones de mercado, las definiciones que ha hecho la empresa en términos de cómo va a competir, cuál es su misión, cuál es su visión y sus objetivos, y definir cuáles son esas estrategias de mercadotecnia, como las piensa considerar en función a cómo está compitiendo con la competencia, pues, ¿no? Y finalmente, haciendo una evaluación de la oferta de valor, o sea, una evaluación de cómo te percibe el usuario final, cómo evalúa tu producto o servicio, cómo te evalúa en términos de satisfacción en general, cómo evalúa los puntos de contacto, el Customer Journey, en cada uno de ellos, si estás bien o estás mal. Después, pues tienes que preguntarle qué debe de cambiar la empresa, qué debe de cambiar, qué debe de mejorar para que estén ellos, digamos, o te califiquen de una mejor forma, ¿no? Y finalmente, eh, poder evaluar cómo, cómo de alguna forma si, saber si estás dispuesto a recomendar y si estás dispuesto a recomprar, pues, ¿no? Si nos vamos al siguiente slide, ahí viene un poquito del proceso para el desarrollo de estrategias. Viene primero la parte de la misión, la visión y los objetivos. Primero es lo primero que se analiza, después el análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. Después se evalúan las condiciones y definiciones de mercado, cómo vas a competir en términos generales, las definiciones de las estrategias de mercadotecnia, como las está percibiendo el dueño de la empresa, y después ya
el análisis de la oferta de valor, ¿no? Y en el siguiente slide viene información sobre cuáles son esas definiciones, pues, ¿no? En ese siguiente slide, si nos vamos a ese, Esteban, en ese slide se habla de definiciones de mercado sobre cuáles son las estrategias genéricas primero, ¿no? Si la empresa está enfocada en ser un líder en costo o tener una ventaja competitiva o enfocarse en cierto segmento, también definir cuál es la disciplina de valor que va a prevalecer para tu empresa. Si vas a ser un líder de producto o vas a ser el mejor operativamente o vas a profundizar con el cliente y le vas a hacer trajes a la medida, ¿no? También hay que definir cuál es tu posición en el mercado para ver qué tipo de estrategia implementas, porque dependiendo de tu posición en el mercado, debes de implementar una u otra estrategia. Y definir también cómo quieres crecer, si quieres crecer penetrando en el mercado, desarrollando un mercado nuevo, un producto nuevo o diversificarte, o sea, tener productos diferentes para mercados diferentes. Y también considerar en qué ciclo de vida se encuentra tu producto, para ver si estás en introducción, crecimiento, si ya estás maduro. Y si ya estás maduro, pues entonces debes estar considerando cómo vas a innovar, porque después viene la etapa de declinación y pues nadie quiere estar en esa etapa. Entonces, ya en la etapa de crecimiento debe estar pensando uno, bueno, cuál es el siguiente paso para que en la etapa de madurez ya estés concretando esa innovación, y entonces inicies un nuevo ciclo, tengas productos nuevos, tengas mejores márgenes y mejore tu venta y tu rentabilidad. Y después de considerar estas definiciones de mercado, hay que establecer respecto a las 5 principales estrategias de mercadotecnia, que son segmentación, targeting, posicionamiento, diferenciación e innovación. ¿Cómo vas a establecer o cómo vas a trabajar en términos estratégicos, ¿no? ¿Qué tipo de segmentación, qué tipo de targeting, cómo vas a poder posicionar a tu producto, cómo te vas a diferenciar, si en forma de producto o personal o en términos de canal o de la imagen, y cómo vas a innovar? Normalmente, para innovar, hay varias formas de innovar. Normalmente, innovar en términos, en función al producto o en función a tu modelo de negocio, que lo necesites adaptar o mejorar para dar un mejor servicio, o innovar en términos de tus procesos internos o en términos de cómo administras tu negocio, ¿no? Esa es parte de la innovación. Y todo eso, obviamente, traducirlo a una estrategia general en donde vas a decir, bueno, cómo va a evolucionar tu producto, tu precio, tu promoción y tu plaza, ¿no? Tu plaza son tus canales. ¿Cómo vas a implementar eso? ¿En qué canal o en qué canales, pues, ¿no? Entonces, todas estas son las condiciones, las características que deben de considerar para poder desarrollar una estrategia. Y entonces ya después de considerar todo esto, viene una segunda etapa de desarrollo, que viene en el siguiente slide, y que es una etapa B sobre una investigación ad hoc sobre la oferta de valor. Entonces ya definiste tus estrategias genéricas y de mercadotecnia, y entonces ya te abocas o te orientas, te diriges a definir cómo está eh, la oferta de valor de tu producto o servicio, pues, ¿no? Entonces aquí tienes que evaluar cómo te perciben, cuál es la satisfacción en general que tienen respecto a tu producto y servicio, cómo evalúan a cada uno de los atributos de tu producto y servicio, y después cómo evalúan la experiencia del cliente o del usuario. Del cliente pues sería el distribuidor y del usuario sería tu consumidor final, pues, ¿no? Entonces, en cada uno de los puntos de contacto que tiene ese consumidor, ese usuario final o ese cliente, entonces hay que evaluar en cada uno de los puntos de contacto para ver qué tan contento, qué tan satisfecho quedó con esa experiencia, para entonces poder saber en dónde tienes que mejorar, pues, ¿no? Entonces viene entonces ese Customer User Experience, y después ya preguntarles la pregunta ácida para toda esta oferta de valor, en donde le preguntas qué tan dispuesto estás en recomendar mi producto y qué tan dispuesto estás en recomprarlo, ¿no? Y obviamente preguntar después de eso, ¿por qué? ¿Por qué me das una cierta evaluación muy buena o muy mala, ¿no? Para entonces poder definir, bueno, realmente saber qué es lo que tienes que hacer, en qué tienes que mejorar, pues, ¿no? Entonces,
son una investigación diseñada en función a la situación de mercado y enfocada en los jugadores clave del mercado, ejecutivos de la empresa, de la competencia, distribuidores, consumidores o usuarios, ¿no? Eh, Después de esto, ya entonces puedes definir, y esto viene en el próximo slide, cómo se ha evaluado tu producto y en términos de producto y tu precio, cuáles son los patrones de compra, cuáles son las necesidades críticas del segmento y cómo evalúan tu oferta de valor en términos de lo que comentábamos, ¿no? El posicionamiento, la satisfacción en general, la evaluación de tributos, la intención de compra y aspectos de mejoras, la experiencia del distribuidor y del usuario final y la disponibilidad para recomendar y recomprar. Y después de eso, también considerar, investigando con ellos, cuál es, digamos, tu estrategia de visibilidad, ¿no? Cómo haces, cómo haces que te conozcan, pues, ¿no? Cómo vas a generar ese brand awareness. Entonces, ese es, digamos, cómo te van a, en qué medios vas a utilizar, que tendrían que ser los medios a los cuales está expuesto tu grupo objetivo para entonces dar a conocer tu producto y servicio, ¿no? Cómo vas a generar esos prospectos y cómo vas a convertir esos prospectos en tus clientes, pues, ¿no? Y de una vez considerado esto que es producto, el precio y la parte de comunicación, que es la parte de promoción y plaza, que son los canales, considerar adicional a esto cómo te vas a diferenciar y cómo vas a innovar, ¿no? Entonces, hay que preguntarle a tu cliente cuáles son los aspectos diferenciadores, ¿no? Que tiene la competencia o que tienes tú para que, para que lo- para que digamos, lo puedas tener si es que no lo tienes o lo puedas desarrollar o lo puedas crear, pues, ¿no? Y también saber cuáles son las claves de éxito para tu competencia y para ti y cuáles son las principales razones de preferencia. ¿Por qué prefieren comprar a la competencia o a ti? Y también al final preguntarle, bueno, ¿cuál es la visión para la innovación, ¿no? ¿Cómo ven tu producto y tu servicio en el futuro? ¿Cómo se imaginan ellos que va a ser ese producto, ¿no? ¿Cuál sería ese wishful thinking que le llaman muchas veces, ¿no? Ese pensamiento o esos deseos de cómo te gustaría que fuera el producto en el futuro, pues, ¿no? Para entonces poder tener una pauta para la innovación, ¿no? Eso es, digamos, lo importante. En el próximo slide viene, digamos, una pauta ahí sobre la innovación. Entonces, si nos vamos al próximo slide, aquí viene, digamos, un cuadrante de la innovación en donde la parte del eje vertical viene arriba hacia afuera, la innovación hacia afuera de la empresa y hacia adentro. Y en la parte horizontal, hacia la izquierda, está la innovación hacia la operación y la innovación estratégica. Entonces, si hablamos de una innovación hacia adentro, entonces va a ser una innovación de procesos o una innovación de la gestión administrativa de la empresa. La de procesos es más operacional y la de gestión administrativa es más estratégica. Es como la estrategia de cómo vas a administrar, cómo te organizas, cómo administras y diriges a la empresa, pues, ¿no? Y si te vas un poquito más hacia afuera, más hacia tu consumidor, pues entonces deberás considerar si tu innovación es innovación de producto, que es más operacional, es más conocido, es el que en donde se cambia o mejora o renuevan los productos, o la, este, la innovación más estratégica, que es sobre tu modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál es el tipo nuevo de innovación que vas a tener enfocado al cambio de cómo la organización crea y captura valor, ¿no? Entonces, ese, digamos, son como 4 escenarios de innovación que se deben de considerar, y es muy importante considerar esto porque las empresas líderes, las más grandes normalmente son las que tienen mejores márgenes y tienen mejores márgenes porque están constantemente investigando para ver cómo deben de innovar. Entonces, investigan cómo innovar, inmediatamente lo ponen en práctica y ofrecen al mercado lo, Ahí te perdimos, Gabriel, de lo vuelta. último de lo que ellos quieren diferencial y entonces va a obtener un mayor margen, ¿no? Bueno, bueno, Ah, Gabriel. ya ahí me escucha mejor. Ok, Entonces, sí, como sí, que la te última escucho. parte se escuchó un poco cortada, pero bueno, justamente nos Ok, estabas hablando de
cómo es que las grandes empresas, bueno, siempre tienen como que perfectamente identificado dónde es que van a innovar o dónde van a perseverar en la innovación dentro de estos cuatro cuadrantes. Fíjate que llegando a este Así es. punto, me gustaría también pues no solamente que la plática fuera de nosotros hacia el resto de la audiencia, sino también que de la audiencia nos pudieran decir o nos pudieran contar justamente de cuáles han sido sus estrategias, qué estrategias les han funcionado, qué estrategias no les han funcionado al momento de innovar, al momento de tratar de crecer su negocio y que de repente, pues de alguna manera, Gabriel, tú nos pudieras apoyar a estar dando alguna clase de consejos de dónde tomar información, de cómo hacer tal vez algunas preguntas adecuadas, ¿no? Al consumidor, digamos, también a la parte de gestión interna, a la parte de proveedores. Entonces, me gustaría saber de parte de la audiencia, y ya aterrizándolo a sus negocios, cada uno de ustedes sus casos, ¿no? De, oye, pues yo tengo una empresa de esto, traté de innovar, traté de crecer en X, Y, Z, utilicé estas herramientas, me funcionó, no me funcionó, creo que debía haber crecido más, etcétera. Me gustaría escucharlos, ahora sí que abrieran el micrófono, alguno de ustedes pueden levantar la mano que pudieran abrir su micrófono y que comenzáramos ya a hacer esto más un poquito una charla dinámica, una charla junto con ustedes para poder enriquecer pues los casos, ¿no? Las experiencias que pudiéramos tener. Entonces, pues ahí está la invitación. ¿Quién se anima a hablarnos un poquito acerca de las experiencias o de cómo han intentado crecer sus empresas? Entonces, bueno, bueno. Ahí se cicló un poquito el audio. Ok, pero ¿quién nos dice? ¿Quién es el primer valiente que nos ayuda a poner un poquito más de contexto y aterrizar esto ya en el plano real? A ver quién se anima. ¿Quién nos escuchan? O ya igual y nadie nos está escuchando, Gabriel, y ese es el problema. Sí, sí te escucho, te escucho. Ok, perfecto. Ahí se cicla un poquito el audio. Listo, pues alguno de los invitados que tenga alguna duda, pregunta o quiera comentarnos cómo les ha ido con el crecimiento y estrategia de sus empresas, que quiera tomar la voz, adelante, por favor. No, no nos dejen hablando solos. Vamos a tener que hacer algo para romper la timidez de la audiencia. Vamos a Hola, tener buenas noches. que... Ahí está, vale. Diego, Hola, buenas platícanos. noches. Adelante. ¿Cómo están? Buenas Bueno, noches. no, no tengo un caso puntual, no tengo un caso puntual para comentarles. Como les decía en mi presentación, yo soy publicista y docente. Actualmente estoy ejerciendo eh, la docencia y justamente estoy dando clases de marketing y cosas relacionadas, pero trato de meterle a mis clases pues como algunos toques de creatividad. Entonces, digamos que una de de los diferenciales que tengo, no tengo pues como un negocio propiamente, sino que estoy tratando como de cambiar un poquito los chips de la gente para tratar de que no se encasillen, de que se salgan de la caja, de que piensen en cosas diferentes y que sea una clase como colaborativa. ¿Sí? Es decir, si estamos hablando de un tema, pues yo no tengo toda la información, pero pues tenemos un universo pues para navegar y para compartir recursos. Entonces trato como de, por ejemplo, no sé, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, entonces mencióname, pues eso es un tema muy aparte, ¿no? De lo que yo enseño, pero les pongo el ejemplo, 10 batallas importantes que hayan sucedido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, estoy tratando de incorporar también temas de inteligencia artificial
para que ellos encuentren una nueva forma de estudiar. Es decir, ya no le preguntamos a Google qué pasó en esta cosa, sino le preguntamos justamente a la inteligencia artificial, nómbrame 10 batallas de la Segunda Guerra Mundial, entonces me las nombra. Ahora háblame de la batalla de Stalingrado, ¿sí? Entonces como que me amplía la información. Entonces estoy tratando de generarle conexiones entre información y digamos que mostrarles que la vida en sí se trata de conexiones. Cuando yo abrazo a alguien, cuando hablo con alguien, cuando simplemente le levanto la ceja para saludarlos, todas son conexiones. Pero está pues también la amistad, el amor. Bueno, digamos que les nombro pues como la conexión más grande que hay y como la primera que se identifica, que es el cordón umbilical con la madre y esa relación pues que tenemos inicialmente y incluso eh, algunas personas que digamos que se llegan a separar de la madre o que tienen alguna pelea o en fin, igual van a seguir teniendo sus recuerdos bonitos de cuando estaban pequeños, bueno, en fin, ese tipo de conexiones. Entonces todo lo genero a partir de ese concepto de conectar cosas. Entonces yo estoy hablando de un tema, ustedes miren a ver cómo se conectan a ese tema que yo estoy hablando para que aporten y en mis clases tratar de tener, digamos, como unas carpetas o unos, digamos, espacios en las nubes para que la gente me diga, mire, profe, encontré este video acerca de esto. Mire, entonces como que estamos generando un conocimiento colectivo pues más grande y estamos aportando al tema que estamos tratando. Entonces no nos quedamos simplemente en el libro o en el material o en las páginas que yo recomiendo, sino que, mire, profe, yo encontré un audio. Mire, profe, yo escuché este podcast. Entonces como que tratar de mantener esa innovación para que, digamos, un poquito salirse de la caja y que las clases no sean tan cuadriculadas. Diego, la verdad es que te agradezco mucho el feedback que tú nos das y la verdad es que yo te voy a voltear un poco el concepto. La verdad es que si tienes un negocio, tu negocio es formar personas y tal vez sea uno de los negocios más complejos y menos agradecidos de este planeta, porque a la final toda la formación que tú das es una formación que se le queda a la gente de por vida. Entonces, tienes un negocio bastante complejo, digamos, si lo viéramos en ese sentido. Y yo creo que puedes aplicar mucho de lo que está compartiéndonos Gabriel esta tarde en cuanto a, oye, vamos a descubrir cuál es tu eficiencia, tus retos, tus oportunidades, la forma en que puedes llegar, que me parece muy claro ahí, la forma en cómo estás aplicando innovación a la educación, en cómo puedes llegar de mejor manera a quienes son tus clientes, que son tus educandos, ¿no? Tus alumnos, bueno, pues puedes llegar de una mejor manera o de una manera más intuitiva, más directa, más entretenida, innovando justamente en los métodos, en los medios, en las formas, en los canales en los que tú le suministras información, ¿no? Y como me encanta ese concepto que tú dices, oye, pues ¿cómo puede estar fuera de la caja? Entonces, yo creo que podemos tomar tu caso tal cual y pensar cómo aplicar este tipo de conceptos directamente a la educación, ¿no? Y a veces, muchas veces cuando pensamos en un negocio, pues pensamos o pensamos en una labor, pensamos directamente en una labor que debe de ser una empresa que crezca y que nos genere miles de millones, pero a veces, por ejemplo, tal cual como tú, que es una labor educativa, o podríamos pensar también en labores sociales o los deberes de gobierno, por ejemplo, que ya son labores puntualmente dirigidos a la sociedad en donde no viene un crecimiento millonario de por medio, bien se pueden aplicar, de hecho yo creo que en gobierno todavía más se aplican este tipo de estrategias, ¿no, Gabriel? Digo, saliéndonos un poquito del tema de industria, todo lo que es Sí, medicina, educación, manejo de recursos, seguramente que el estar viendo cómo investigar a la población también requiere de este tipo de estrategias. sí, aquí lo que podría ser, digamos, interesante considerar es que normalmente al dar una clase o al hablar sobre temas diversos educativos, eh, lo que resulta muy valioso es el poder tener diversos puntos de vista. Y esto lo puedes traducir un poquito a los segmentos que tienes en un mercado, pues, ¿no? Entonces, cada uno de los segmentos tiene puntos de vista diferentes porque son diferentes.
Esto traducido a una clase es que en una clase, yo recuerdo perfectamente bien cuando di clases en el TEC de Monterrey, eh, le daba clases yo de investigación de mercados y de desarrollo de productos. Pero se podía palpar claramente que había diferentes segmentos dentro de la clase, ¿no? Entonces yo logré identificar al tipo de estudiante que eran como fresas, vamos a decir, o sea, los estudiantes que son, digamos, que tienen una mejor posición económica y que visten de marca y van todos o muy trajeados, pero de que digamos, pero que sí les gusta mucho la fiesta y todo esto, ¿no? Otros, digamos, que eran eh, más como deportistas, pues, ¿no? Llegaban en panza ahí a la clase, otros eran un poquito más como tipo darquetos, pues, más anarquistas, podríamos decirle. Había otro grupo que era los nerds, ¿no? Que son a lo mejor no como los fresas, pero sí son como los mataditos, pues, ¿no? Y otros que de plano eran un poquito más como tipo norteños o rancheros o foráneos, vamos a decir, ¿no? Pero entonces aquí lo importante es que para cualquier tema, pues puedes tener diferentes puntos de vista y bien puedes utilizar el punto de vista de cada uno de estos grupos para entonces poder tener, digamos, una experiencia más completa de lo que se piensa sobre un tema en especial, pues, ¿no? Entonces muchas veces lo que me ayudaba era el poder tener, digamos, un punto de vista de de cada uno de esos diferentes grupos, ¿no? Inclusive yo lo que trataba de hacer era juntarlos por cómo los podía segmentar y que ellos pudieran dar su punto de vista, entonces tener puntos diversos eh, respecto a cada uno de los temas, pues, ¿no? No necesariamente eh, eran diferentes, porque pues no siempre eran diferentes, pero pues muchas veces de esa forma pudiese obtener, digamos, respuestas diversas y poder tener un aprendizaje más completo. Entonces, aquí este tema de la segmentación lo puedes aplicar al dar las clases para entonces poder obtener respuestas diversas y puntos de vista diversos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. No, de qué Diego? Súper bien. Luego por acá nos platica aquí en el chat. Fernando Villarreal dice, ¿tienes un curso sobre estos temas? ¿Podrías replicar las clases que has dado, como mencionas, eh, más tu experiencia? Gabriel, sería bueno inclusive que si tienes un curso por ahí, pues nos pudieras invitar o preparar un curso justamente para que pudiéramos acceder todos nosotros. ¿Qué nos dices? Pues mira, sí, podríamos crear, digamos, algún curso que, que fuera, pues, más que adecuado, interesante para los que están participando acá. En algo de lo que se me ocurre es en algún libro de los que oí, que uno de ellos era Posicionamiento, de Jack Trott y Al Rice, que habla, digamos, de qué es el posicionamiento y cómo se debe manejar ese posicionamiento y cómo lo han manejado muchas empresas, ¿no? Que ese posicionamiento obviamente es cómo te percibe el cliente, cómo tu marca o tu producto o servicio, cómo, cómo está dentro de la mente de los consumidores, pues, ¿no? O bien puede ser el platicar sobre un libro también de estos mismos autores que habla sobre las 22 leyes inmutables de la mercadotecnia, ¿no? ¿Qué se debe de considerar y que siempre funciona en términos de mercadotecnia, ¿no? Como una de las primeras leyes que dice que el que pega primero o pega dos veces, ¿no? El que es primero normalmente tiene una gran ventaja sobre los demás porque los consumidores normalmente creen que el que primero sale con algo es el mejor. No necesariamente es así y no necesariamente el primero que sabe es que sale es el primero que desarrolló esa marca, pues, ¿no? Pero el primero que es conocido por el grupo objetivo es el que es percibido como el líder y como el mejor. Entonces siempre es importante ser el primero en la mente de los consumidores, ¿no? Y así como esta pequeña reflexión, hay 22 leyes que hablan de la mercadotecnia y que podríamos
trabajar sobre ver, digamos, o platicar sobre estas leyes. Y a lo mejor son muchas, a lo mejor podríamos ver en una sesión 4 o 5 leyes y luego vemos otras 4 o 5 y así hasta poder platicar sobre por qué ellos consideraban, después de ser consultores de grandes empresas en Estados Unidos, o por qué ellos definían o consideraban que esas 22 leyes de la mercadotecnia eran inmutables o las más importantes y que normalmente no cambian, ¿no? Entonces, ese podría ser, se me ocurren esos dos temas de hablar de esos dos libros, ese de posicionamiento y de las 22 leyes inmutables de la mercadotecnia, o algún tema que ustedes, pues que puede ser interesante para ustedes, ¿no? De momento Perfecto, les propongo eso y ya podríamos programarlo para próximas sesiones. perfecto, muchísimas gracias. Por acá, Cristian, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas, ¿Qué buenas tal, noches. Cristian? Buenas, mira, nosotros estamos ubicados en Colombia, tenemos una empresa pues de distribución de equipos tecnológicos, como ya lo he dicho, y dentro de todas estas como metodologías que dices de innovación, hablas de cómo se puede innovar al interior de la compañía. Uno de los como aspectos en los que entendemos que debemos de desarrollar mucha innovación es en cómo podemos potenciar las personas, cómo podemos hacer que cada persona que está al interior de la empresa encuentre su mejor versión. En ese aspecto, ¿cómo nos podrías compartir de acuerdo a la experiencia que has tenido de cómo las empresas pueden lograr que sus colaboradores tengan la mejor versión de sí mismo, que la empresa pueda encontrar dónde funcionan mejor y pues así entonces puedan dar lo mejor de sí para la compañía y para los clientes? Pues mira, yo lo que te puedo comentar en ese sentido es que hay que considerar que al producto como una marca, pues, ¿no? A la empresa como una marca. Entonces, habría que evaluar, habría que considerar evaluar cómo se está vendiendo la marca a sus empleados, cuáles son sus valores, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cómo los considera a ellos, y preguntarles, ¿no? Bueno, para ti, ¿cuál es qué es una muy buena empresa o cómo debería ser la empresa para que estés eh, muy satisfecho y muy contento y quieras seguir colaborando con la empresa, crecer con la empresa y aportar, digamos, sus ideas y eh, eh, pues sus ideas y su forma de mejorar, de optimizar la función de la empresa. Pero entonces, ahí lo que habría que considerar es cómo vendes la empresa a los empleados, pues, ¿no? O sea, ellos digamos, de alguna forma, han comprado ese trabajar con la empresa, ese asociarse con la empresa, y entonces habría que preguntarles, bueno, ¿cómo percibes a la empresa? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué tan satisfecho estás? ¿Cómo evalúas la parte de la remuneración? ¿Cómo evalúas la parte de los horarios? ¿Cómo evalúas la retroalimentación que te dan tus jefes? ¿Cómo evalúas el liderazgo? ¿Cómo evalúas esta parte de la información, el apoyo que te da el área de recursos humanos, las facilidades que te dan para tener una vida equilibrada, de calidad, eh, que puedas tener suficientes vacaciones? Entonces, eso tendrías que evaluarse, se tendría que evaluar con una investigación 360 grados, con cada uno de los empleados, para ver cómo evalúan todos los aspectos y cómo evalúan a sus subordinados, a sus pares y a sus jefes, pues, ¿no? Entonces, habría que considerar, considerarlo de esa forma para entonces evaluar este, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la empresa para mejorarla, entonces tener clientes, empleados leales, que se ponen la camiseta y que van a estar pensando en cómo mejorar y dar mejores resultados en la empresa y cómo crecer, pues, ¿no? Pero para eso, obviamente, necesitas saber en dónde hay oportunidades, si la retroalimentación es la adecuada, si la capacitación es la adecuada, y si la retribución también es adecuada, pues entonces habría que
que ver a la empresa como una marca y a los usuarios finales como los empleados, pues, ¿no? Esa sería la mejor forma de poder este, ayudar a la empresa a ser mejor. ¿Algún comentario, Cristian? Sí, pero ¿cómo puede uno lograr que esas respuestas sean lo suficientemente sinceras, que sí sean constructivas? Porque he encontrado que a veces la gente eh, en ese tipo de experimentos, pues muchas veces llevan como, se dejan llevar por lo que los otros están diciendo, o simplemente a veces dicen lo que se quiere escuchar por salir rápido, porque no sé, se genera como cierta resistencia a ese tipo de cosas, Sí, y a veces sienten como que puede ser que pase, que en ocasiones las directivas no van a tomar nada, o sea, no van a hacer nada, aunque ellos digan, y pues porque no siempre los cambios se pueden llevar a la misma velocidad a la que los empleados o la que los clientes lo quieren. En este caso, los sí, empleados. Entonces, ¿cómo lograr que sí exista un compromiso real, tanto de la parte operativa como directiva, pues llevar eso a que se convierta en una realidad también? sí, aquí lo que te puedo comentar es que para lograr eso, tiene que haber obviamente compromiso del director general a hacer un programa completo para poder definir, para poder hacer la investigación y para considerar eh, o comunicar cuáles fueron esos resultados y en función a eso poder definir un plan de acción que sea claro y que sea medible y que todos puedan estar pues enterados de cómo va el avance para generar esa credibilidad en la empresa, pues, ¿no? Entonces, aquí lo primero que hay que considerar es que esas encuestas, esas entrevistas, esa investigación, tiene que ser una investigación en donde sí todos deben de participar, pero debe ser una participación anónima, pues, ¿no? No, o que de alguna forma sí se pueda saber, pues, pero de tal forma que sean unas pruebas ciegas, pues, ¿no? Muchas veces eh, cuando tú sabes que tu jefe va a tener, digamos, acceso a esa información directa, pues muchas veces como que dice, no, pues si me voy a quejar, pues no, no quiero decirle porque pues, va a pensar que se la va a tomar contra mí, vamos a decir, ¿no? Pues no, tendría que serlo, o sea, esa investigación no tendría que implementarla el jefe inmediato superior, ¿no? Sino tendría que ser una empresa, un ente separado de la misma empresa, en donde para aplicarlo se le tendría que llamar, digamos, a los empleados y a sus jefes y avisarles que el director general tendría que avisarles que se va a hacer una investigación para poder saber y recabar toda la información de cómo se sienten, qué esperan, qué necesitan, cómo evalúan a la empresa, cómo creen que debería de mejorar. Entonces, que le implementara esa investigación un ente externo para que la dirección general pudiera tener esa información, pues, ¿no? Y obviamente, si el director general tiene que enfatizar los resultados y las respuestas son anónimas, que el objetivo es poder dar un mejor servicio y tener los más contentos para que tengan una vida de calidad en la empresa, pues, ¿no? Muchas investigaciones se realizan con usuarios finales, con consumidores, en donde no se les dice quién está haciendo la investigación, porque si les dices, pues soy Coca-Cola y Coca-Cola te está preguntando esto, pues muchas veces se da ese cierto sesgo, pues, ¿no? Entonces, no hay que decir, bueno, para quién es el estudio, debe ser una prueba ciega para que entonces contesten de mejor forma. Entonces, en este caso, pues, tendría que ser unas respuestas anónimas, que no se supiera quién fue el que dio esas respuestas para entonces generar confianza y poder obtener una información más, una información válida.
¿no? Es lo que se tendría que hacer para que funcionara. Ok, muy claro. Muchísimas gracias. No, no de qué, Cristian. Cualquier duda, este, no sé si vieron mi correo ahí, que es gamacho@gmail. Pregúntenme y yo les cualquier tema, ya sea el tema que les gustaría abordar en próximos webinars, o preguntas específicas sobre su empresa, yo les o mis comentarios al respecto. Perfecto. Gabriel, por ahí Mi nos correo es dicen. gamazo, GAMA. Perdón, Gabriel, que te interrumpí. Adelante con tu contacto. Inclusive si puedes ponerlo en el chat para que puedan copiarlo, sería genial. Sí, déjame ver cómo lo pongo acá, porque ahorita me pasé al celular porque no tenía buena señal. Pero Ah, mi ok. correo es gamazo@gmail. Gamazo se escribe G de Gabriel, A de Antonio, M de mamá, A de Antonio, T de Tito, Z de zorro, yo de Oscar. Gamazo@gmail.com y les contesto cualquier inquietud que tengan sobre el tema, solicitud sobre el tema que les gustaría abordar en próximas sesiones. Perfecto. Luego por acá nos preguntan si podrías repetir, por favor, dice Fernando, el autor del libro Posicionamiento. Ah, es Al Rice y Jack Trout. Ahorita, a ver, déjame, les voy a anotar aquí cómo se escribe, o cómo recuerdo que se escribe aquí El autor. Vale, y luego David quiere tomar el micrófono también para platicarnos un poquito de una idea particular. Adelante, David. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué me llamo David. tal? Buenas noches. Dale, ¿estás en el audio? Sí, Ah, listo, perdón. Yo tengo un pequeño negocio, un negocio de billutería, vendo todo lo que es accesorios para mujer y hace un tiempo, o sea que vengo remeditando sobre mi negocio. Estoy queriendo abrir otra cosa, me estoy queriendo cambiar de rubro. A mí la verdad el comercio me encanta, adoro vender, me gusta vender. Pero hace unos días escuché a un youtuber que decía. O sea, es algo que me levantó las ideas, las antenas de la atención. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? ¿Qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que más adoro? Yo adoro las herramientas. Me gusta todo lo que es herramientas. Nunca en mi vida se me había ocurrido poner una ferretería. Y ahora, después de escuchar a esta persona, me acuerdo, ni siquiera es un youtuber, es un video que vi ahí en los reels de Face. Y dice, o sea, las ideas que uno tiene que estar relacionado a lo que ama para que cuando implemente su negocio lo haga con más ganas. Yo vender lo que bisutería, estoy todo el día haciendo cosas porque me gusta. Pero si podría abrirme una ferretería, pienso que me gustaría más. Pero estuve averiguando los capitales que necesito, porque si yo me quiero poner una ferretería, me quiero poner una ferretería bien armada, que tenga todas las herramientas, que una persona venga a buscar un tornillo milimétrico de media pulgada, tenga, que no se vaya sin esa herramienta. Mi primera idea era, como para financiarme, como para que la gente me conozca, hacer soluciones por YouTube, porque yo sé manejar todas las herramientas sé manejar. Pero también me falta, o sea, me faltaría capital para poder armarme una buena ferretería. La idea que tengo, o sea, es mostrarme por YouTube los conocimientos que tengo, por YouTube, por Facebook, como para que la gente primero me conozca, o sea, y después, o sea, ofrecer la base de poner acciones, por decirlo de alguna manera. No, no sé si se entiende la idea. sí. Aquí lo que yo te podría comentar, yo trabajé algunos años en una empresa que se llama Trooper, que es una empresa eh, que fabrica herramientas manuales y automáticas, eh, y que, bueno, tiene una gran cantidad de herramientas. Como bien dices, es difícil poder tener una gran variedad de productos porque tienes que invertir en muchísimos tipos diferentes de herramientas, pues, ¿no? Tienes que estar comprando por todos lados. Tal vez lo que valga la pena es poder trabajar con algún tipo de distribuidor de este tipo
porque hay distribuidores ya muy grandes, así como tipo Trooper, que tienen una gran variedad de productos y que te pueden ofrecer cierto crédito para tenerlos, ¿no? Ellos saben perfectamente bien cuáles son los que se desplazan más y los que se desplazan menos, y entonces poder tener un arreglo con alguno de ellos o con varios de ellos para poder tener su gama de productos que te puedan dar crédito y obviamente diciéndole, oye, pues yo quiero crecer contigo, pero ayúdame, no me pongas aquí productos que no se desplazan, productos que realmente salen para entonces poder venderlos y poder eh, generar flujo de efectivo con ellos y poderte comprar más, ¿no? Eh, es lo que yo te recomendaría hacer, pues, ¿no? O sea, porque en el mundo de ferretería pues, es una, es una cantidad inmensa de diferentes tipos de productos, y para poder tenerlos todos disponibles, pues realmente necesitas una gran cantidad de capital. Entonces, yo lo que te recomendaría es que si te apoyaras de distribuidores que ya tienen, digamos, que tengan ya una gama amplia de este tipo de productos y que saben que se desplaza bien y que no. Ah, claro, claro, sí, también. Pero ¿cómo podría captar? Yo estoy acá en Argentina, o sea, estuve buscando por internet, por Facebook, pero los que encuentro, o sea, la mayoría es como que son distribuidores de distribuidores, o sea, son corredores nomás. Yo no Ajá, sé cómo buscar a un distribuidor directo, o sea, por ejemplo, acá en Argentina hay un lugar que se llama Once. En Once llegás y encontrás los kioscos, los negocios mayoristas que están sobre las calles, pero sí, los distribuidores de esos negocios mayoristas están en departamentos y oficinas que también están ahí en Once, pero solamente llegan los que compran un montón. Como yo me conozco, o sea, yo soy bastante sociable. sí, Hay unos morochos senegaleses que compran así por cantidad, se juntan entre ellos, yo me hice amigo de ellos y ellos agarraron y me llevaron a esas oficinas y de ese modo conocí a esos chinos que manejan y la verdad que hay una re diferencia entre el chino que te entrega directo y el chino que te vende en la tienda. Hay una sí, diferencia claro. por lo menos del 30% y yo quisiera llegar a esos distribuidores, pero no sé cómo llegar. No sé si hay alguna palabra clave en sentido de buscar por internet. No, no, Eh, no. No. pues Yo, yo yo, lo que yo te ahí yo creo que recomendaría, puedo ayudarte en ese sentido. Eh, si quieres buscar ese tipo de información, debes de ir a digamos, a la institución o a la parte de gobierno de tu país que maneje el tema de aduanas. En todos los países, la entrada y salida aduanal de productos es pública. Es pública porque tienen que ver regulaciones internacionales de fraude, de manejo de drogas y un montón de cosas que tienen que estar vigilando. Entonces, si tú conoces la empresa que está distribuyendo en tu país cierto producto y de alguna manera, la manera más fácil de conseguir el nombre legal de esa empresa es yendo a comprar algo, vas, compras algo y en el ticket te tiene que tener sí o sí el nombre legal. Y luego vas al portal de aduanas de tu país a buscar lo que esa empresa está importando y exportando, y ahí obligatoriamente tiene que salir el nombre del proveedor extranjero que le está vendiendo esa mercancía. Y es una forma muy fácil de descubrir proveedores de tu competencia, cuando tu competencia está importando o exportando. No había pensado en eso. Sí, sí, la verdad que entonces me puede servir ese dato bastante, buscar directamente por ese término, no, la verdad no se me había ocurrido de buscar, o sea, así en las páginas web de aduana, los proveedores. Yo, o sea, caminaba en Once, pero trataba de buscar, o sea, ya los distribuidores de herramientas, pero solamente encontraba las casas que son, o sea, segunda mano, por decirlo de alguna manera. Yo quiero agarrar de lo que es, o sea, del contenedor, ya para llevarlo a la tienda y hacer esa diferencia. Porque si vos haces esa diferencia, o sea, te ahorras un montón. Está bien, estás poniendo plata en efectivo, pero Claro. te Y mira ahorras, que o lo sea, mismo nos pregunta Fernando también por acá.
cómo llegar a los distribuidores de los distribuidores, a los fabricantes o parecidos. Eso también me ayudará mucho con el negocio de personalización de cosas sublimables. ¿Qué plataforma en México puedo consultar esa información? De vuelta, si tú conoces a la competencia que ya está importando esos productos, tú vas y buscas acá en México la página de aduanas la maneja la Secretaría de Hacienda. Entonces, no recuerdo, habría que buscar el link, pero eso la verdad es que en Google lo encuentra muy fácil, de cómo validar los pedimentos, que es la palabra correcta, es de dónde puedo buscar la lista de un pedimento o los pedimentos que ha hecho cierta empresa. Esa información es pública en todos los países del mundo y ahí puedes buscar el nombre de la empresa, qué es lo que está importando y a quién le compró. Y ahora ves que tienes el nombre del proveedor chino, vas y lo buscas en Alibaba, en AliExpress, en estas páginas que tienen a los proveedores chinos y das con ellos. Hola, Ah, bueno, sí, Vale, genial entonces, esa era mi pregunta. vale, Bueno, yo David. esa quisiera conclusión. compartirte, hola, Vale, Cristian, adelante. yo quisiera compartirte algo en ese aspecto, de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido. Es que es muy mala decisión desde el inicio querer buscar al mayorista principal, porque usted para él no es atractivo. Y usted para él antes es un problema porque, digamos, le genera desgaste, le gastas tiempo y no le vas a comprar lo que él quisiera que le comprara. Entonces, l- lo inicial sería comprar donde puedas comprar, que te deje un margen, así sea chiquito, y que eso te deje validar el mercado. Porque si tú vas rápido donde un proveedor mayorista que, como dices, pues trae los contenedores, él sí puede que te venda, pero te va a pedir comprar grandes cantidades. Y no es una buena decisión en el inicio del negocio comprar grandes cantidades, aunque sean muy baratas. Entonces sería mejor buscar un distribuidor intermedio que te deje ganar un poquito y que tú puedas validar mercado, que puedas empezar a crecer orgánicamente. Luego entonces puedes llegar a tener mejores precios y progresivamente ir creciendo con el negocio. Porque tendrías que hacer, insisto en eso, una inversión muy grande en un inicio que puede ser muy riesgosa. Entonces considero que de acuerdo al negocio que quieres tener, sería más sano hacerlo como digo y hacerlo de a poco. Y estos proveedores intermedios también podrían funcionar como si fueran tu bodega. Entonces, muchas veces tú no tienes algo, lo puedes tener en un proveedor cercano, que no es un mayorista grande, pero te permite que tú puedas ir y traer pequeñas cantidades y así ir creciendo paulatinamente y luego podrás llegar entonces a esos proveedores grandes y principales que buscas. Ah, sí, también. Sí, pasa que como yo ya me muevo con el tema de billutería, sí, ya agarro directamente del distribuidor y hay una re diferencia. También, o sea, un poco pensé en los márgenes de gasto que hay porque la billutería cuesta 2 mangos y los productos de ferretería también son carísimos. Y viéndolo desde ese lado también, sí, puede ser que también el proveedor también me boche. O sea, pasa que lo vengo analizando ya hace un mes, vengo analizando esto de cómo hacer el cambio, o sea, de un rubro a otro, o mantener los dos juntos. A la vez pienso mantener los dos juntos porque también lo que es billutería me genera bastantes ingresos. O sea, me sería mi tronco principal. No lo tendría que soltar y no lo voy a soltar hasta encaminarme bien con la ferretería, porque a mí la realidad es que me encanta todo lo que es herramientas, tornillos, clavos, arreglar, reparar, buscarle solución a las cosas. Adoro eso y cuando en una ferretería digo, esto sería, o sea, lo que realmente toda mi vida quise, poner, o sea, ofrecerle soluciones alternativas a la gente. Genial. Pues listo, David, yo creo que ahí ya te han llovido entonces bastantes ideas. Gracias, Cristian, por el aporte. Yo creo que también bastante práctico el tomar la experiencia de los demás que ya han pasado por ahí. Y bueno, pues tiene muchas cosas que pensar, David.
Y bueno, de los demás, si no hay ninguna otra duda, pregunta, comentario, pues simplemente el agradecerles muchísimo tu tiempo. Gabriel, te agradecemos muchísimo el tema de semana con semana, pues estarnos brindando un poquito más de tu experiencia, un poquito más de profundizar en cómo podemos estar trabajando con esas grandes compañías que pues le están rompiendo, pero le están rompiendo con información, le están rompiendo con estrategia, y bueno, estrategia que nosotros debemos de bajar, de bajar ese valor hacia nuestras empresas y hacia nuestras decisiones de negocio. Gabriel, entonces ya por ahí ponías tu correo electrónico, tu teléfono. Sí, Entonces, bueno, pues ahí que te busquen. Una pregunta, ¿para qué sería bueno que te buscaran? Es decir, las personas que llegan y te buscan básicamente para qué, ¿en qué les puedes ayudar? a desarrollar investigación de todo tipo, preponderantemente para desarrollo de estrategias, pero hacemos desarrollo de investigación no solo para estrategias, sino para evaluar producto, para evaluar conocimiento de producto, evaluar la publicidad, eh, evaluar, digamos, conceptos de producto para ver si son viables o no son viables. eh, pero principalmente lo que me dedico es a ese desarrollo de estrategias, ¿no? Aunque Perfecto. bueno, tengo una alianza comercial para hacer investigación de mercados y también para desarrollar marketing digital. Y bueno, por lo demás nos seguimos viendo en las conferencias de cada semana, que ahí les estamos pasando por el grupo de WhatsApp, todo lo que tenemos semana a semana. Y les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos a la siguiente. Que tengan una muy bonita noche.